Y algo que la semana pasada estábamos compartiendo con la hermana después de que terminamos la enseñanza, después de que terminamos el tiempo, es acerca de la inestabilidad. Y algo que yo le decía a ella, le digo, estamos en el 2024 y aún hay mucha gente que no ha sabido, que no ha aprendido a enfocarse o a estar en una sola posición, estar en un solo lugar, sino que piensa que está bien en un lugar y de repente dice que Dios me dijo que me fuera a otra iglesia, que me fuera a otro lugar, o inestabilidad. Y algo que yo le compartí a ella es de que aún hay familias que son inestables, teniendo el conocimiento, pero digamos, y yo le puse ejemplos de gente que conozco. Le digo, tengo un conocido que son tres, es el esposo, la esposa y el hijo. Le digo, y él como varón va a una iglesia, ella como mujer va a otra iglesia, y su hijo como joven está yendo a otra iglesia, pero los domingos como familia van todos juntos a una iglesia, y soltamos la carcajada y dijimos, pero eso cómo puede ser posible. Le digo, es posible, y le compartí el testimonio de otros conocidos que están en la misma situación, y le digo, qué tremendo que es mucha gente que es inestable, que piensan que están bien, pero a causa de que quizás no hay un buen discipulado o no hay un buen cimiento, ellos piensan que están bien, pero están haciendo las cosas mal delante de Dios. Y algo que aquí yo estaba buscando de lo que quiere decir inestable, la definición. Digamos que en el diccionario lo encontré. ¿Y qué quiere decir inestable? Dice que está compuesta del prefijo in, que es negación, y con ella del adjetivo estable, y que quiere decir, dice, y está formada con raíces latinas y significa que no puede estar en un lugar o estado por mucho tiempo. Y así tristemente pasa con muchos cristianos que están por temporadas en un lugar, que están por temporadas en una iglesia, y ya se sienten incómodos y buscan algo conforme a su comodidad. Y dice que no se mantiene invariable o inalterable en el mismo lugar, estado o situación. ¿Y qué quiere decir? Se refiere al que no se mantiene permanente, duradero, estable, constante, invariable y fijo en el mismo sitio, en la misma situación, en la misma condición o en algún estado en particular. Se dice especialmente de una persona que sufre constante y frecuentemente en el estado de ánimo, humor o seriedad. Y aquí dice, existen diversos tipos de inestabilidad. Entre ellos es la que más resalta, y en el típico cristiano es la emocional. La inestabilidad emocional se vincula a lo impulsivo y a los pensamientos polarizados. Y dice, la persona que padece este trastorno evidencia un estado de ánimo muy variable en corto plazo, sin que existan causas razonables. Quien es inestable emocionalmente tiene baja autoestima, no tolera la frustración y exagera sus reacciones. Una de las peores características de la inestabilidad es la falta de confianza en uno mismo. Si bien el sujeto puede o suele disimularla, es este hueco y este vacío el que lo lleva a perder el equilibrio una y otra vez, sin importar qué camino tome. Es importante mencionar que la inestabilidad emocional puede aparecer como síntoma de ciertos problemas amplios. Y aquí pone un ejemplo en lo que es el cambio de personalidad, el ser vulnerable, enojado, molesto, triste, llorón, deprimido y demás. Y aquí pone un ejemplo. María está inestable emocionalmente. Nos hallamos en tiempos de equilibrio inestable, y mucha gente, a causa de lo que está pasando alrededor del mundo, se toma las cosas tan personal que
indirectamente le falla en su estado emocional y comienza a ser inestable aún dentro de su hogar. Y aquí uno de los sinónimos de la inestabilidad, que es variable, que es voluble, que es inconstante y que es mudable. Nuestro estado de ánimo define mucho el cómo somos el día de hoy. Hoy podemos estar contentos, hoy podemos estar alegres, pero el día de mañana podemos estar tristes, y eso tiene que ver mucho también como cristiano en nuestra vida, nuestro nivel de oración. Y algo que yo estaba buscando aquí es acerca de alguien muy famoso que fue muy inestable en sus emociones, que era enojado, que era torpe, que era terco, y es el famoso profeta Jonás. Y muchas veces y muchos tiempo atrás, estaba leyendo un poquito más acerca de él, y muchos piensan que la historia de Jonás es una historia ficticia, pero no, es algo real, es algo que pasó, y es algo que muchas veces como cristianos nos tenemos que identificar, porque Dios viene y le dice: vete para cierto lugar, y él fue tan terco, tan testarudo, tan inestable, que prefirió seguir su convicción, su emoción y digamos que sus deseos personales, y hizo lo que él quiso. Pero al final quien tuvo que doblegarse y hacer la voluntad de Dios fue él, Jonás, el famoso profeta Jonás. Y dice, aquí pone un versículo y un subtítulo: a todos aquellos que han sido llamados por Dios. Y para que no repitan la locura, porque muchas veces Dios nos llama la atención, Dios nos dice: haz esto, Dios nos dice: ubícate, Dios nos dice esto, pero somos tercos, testarudos, y hacemos las cosas a nuestra manera. Y fíjese, Jonás significa paloma, un ave que se caracteriza por ser dócil y que es fácil de domesticar por su dueño, y nada que ver con Jonás, que fue torpe, terco y testarudo. Y dice, por ello Dios tuvo que usar métodos pocos convencionales para traerlo a razón en momentos de desobediencia. Algunos se llaman cristianos, que significa imitador de Cristo, pero no viven en consonancia a lo que quiere decir cristiano. No siempre Dios va a dirigir tormentas para llamar nuestra atención, ni enviará a un pez grande, pero Él sí usará el método más conveniente para enseñarnos el propósito y encaminarnos a su plan, y cosa que Jonás no quería hacer. Dice, a pesar de que Dios conocía el carácter de Jonás y su tendencia al enojo, que era muy vulnerable y muy amargoso, le habla y le encomienda una tarea que él no quería hacer, como mensajero de la justicia de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y eso está en Jonás 1:2. Y al leer el libro se pregunta cómo puede Dios escoger a semejantes individuos para protagonizar su historia de gracia y redención, porque a Dios le plació. Y a la misma vez uno ve a Jonás una especie de reflejo personal. Jonás evoca nuestra terquedad, nuestros miedos, nuestra indiferencia, nuestro orgullo, que a veces somos tan testarudos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios nos está diciendo que a la manera de Él. Pero como estamos en un tiempo milenial, decimos, no pasa nada, pero Dios es Dios. Nosotros somos como ese Jonás en cierta medida, y hasta que no seamos conscientes de nuestra flaqueza, no podremos anular a ese Jonás que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos nos identificamos como ese Jonás? Torpes, tercos, testarudos, tercos, que nos dicen, haz esto, y él dice, no, esto es de una manera más fácil y más correcta. Pero siempre tenemos que doblegar la manita
En el Antiguo Testamento, Jonás era conocido por sus semejantes aciertos proféticos. Él predijo la tarea que llevaría a cabo Jeroboam, y la nación de Israel lo sabía. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amittai, profeta que fue de Gat-Hefer. Y eso está en Segunda de Reyes 14:25. Aunque Jonás fue un hombre con revelación profética, esto no lo hacía inmune al peligro de la rebeldía y la apostasía que en ese tiempo se podía mirar. El profeta, haciendo uso de su libre arbitrio, actúa alocadamente, no tanto porque huye de su responsabilidad profética, lo cual puede ser una primera reacción humana y hasta aplaudible, sino por querer escapar de la presencia de Dios. Lo segundo es peor que lo primero. Tan necio puede llegar a ser la persona cuando se llena de vanagloria y justicia propia. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Jehová y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. Jonás estaba abandonando su sitio de servicio, pero su situación era empeorada por la actitud enojona y rebelde contra Dios. Jonás estaba molesto por la posible acción perdonadora de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Le molestaba de Dios la virtud que precisamente evitó que él fuera destruido o desechado. La misericordia que Dios usaría con los ninivitas la usó primero con Jonás. ¿Podemos llegar a ser torpes? Sí. Es peligroso olvidar que nuestro Dios es Dios de gracia y es un Dios de misericordia. Jonás nos advierte sin proponérselo de lo improcedente que es desacatar la voluntad de Dios. Si Dios dice Nínive, no podemos nosotros ir a otro lugar. Irle a la contraria a Dios no hará que nos sintamos mejor. Intentar huir de su voluntad es renunciar a estar completos. Es rechazar la honorabilidad del servicio abnegado. Es buscar lo propio antes que lo que trae gloria al Señor. El precio a pagar por la desobediencia es deshonra, y ese estigma pesa más que la muerte. Dios, en su infinita misericordia, no deja a sus hijos pecar con éxito. Por eso hizo levantar un gran viento en el mar, y la tempestad resulta amenazante con partir la nave en dos. Todo ello para hacer escarmentar al profeta. Y dice, es apasionante y dramático el cuadro. Dios podía buscar a otro que lo representara en Nínive, pero Dios quería que fuera Jonás. Pero su amor es obstinado y perseverante, así que utiliza los elementos de la naturaleza para llamar la atención de un hijo rebelde. Solo un padre amante hace estas cosas. Nadie puede amar como Dios ama. Pero Jonás está tan terco, tan abnegado y no reacciona. Se va a dormir hacia abajo de la nave, dice, y trata a Dios como un visitante indeseado. Jonás no quiere que Dios lo busque. Es difícil ver en otro personaje bíblico tanto acopio de indiferencia. No obstante, Dios permite y persiste y no se rinde. Su plan tiene una segunda parte. Y dice aquí que los marineros demuestran devoción por sus dioses, que Jonás por su Señor. Y dice que mientras Jonás dormía, otros actuaban, y mientras él oraba, otros lo hacían a sus dioses equivocados, y Jonás estaba dormido, estaba indiferente. Y cuesta decirlo, pero algunos que no profesan la fe cristiana son más laboriosos, apasionados y devotos que algunos que asisten a la iglesia de manera continua, pero que no viven en la plenitud de la vida de Dios.
Siempre que nos alejamos del Señor, nos volvemos perezosos, desapasionados e indiferentes ante las necesidades de otros. Nos da igual, lo ignoramos. Y mientras que los marineros echaban suertes para saber si había alguno de entre ellos que fuera culpable, se desató el juicio divino y la suerte cayó sobre Jonás. Las charlas y preguntas que surgen entre ellos son comprensibles, y entonces le dijeron a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Porque los marineros no conocían quién era Jonás y le decían: ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Sin embargo, la respuesta de Jonás es tan desconcertante como su carácter. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás conocía de la grandeza de Dios, capaz de crear cielos, pero no sabía el significado de temer a Dios. Hablaba por hablar, decía aquello que no era. Su fe se había convertido en algo teórico. Está en un peligro constante al que estamos expuestos. A creernos cosas que no somos, a decir palabras que no sentimos. Esto es pecado delante de Dios. Es la peor de las hipocresías. Jonás parece tener un atisbado de culpabilidad, pero no de arrepentimiento. Y pide a la gente, a la tripulación, que lo echen al mar, y así la tempestad se calmaría. Jonás prefiere ahogarse que arrepentirse. Actúa irresponsablemente delante de la presencia de Dios. El pecado lo convierte en un necio y en un orgulloso. Los marineros le dan una lección al profeta. Hacen una oración pidiendo misericordia por Jonás. Los postreros son primero, los ignorantes se hacen sabios, y el que debía enseñar es enseñado por gente desconocida. Y Dios calma la tempestad, porque más vale la oración de un pecador arrepentido que los títulos muertos de un pretendido profeta de Dios. El mar se calma, pero el espíritu de Jonás continúa indoblegante delante de la presencia de Dios. Por tanto, procede con su plan maestro y envía un gran pez, capaz de zamparse al profeta con el suficiente oxígeno para mantenerlo vivo por 3 días. 2 de esos oscuros días, Jonás se mantiene en silencio, no hace nada para cambiar su situación. Su liberación tenía como premisa un cambio de actitud y una oración de confesión. Ambas cosas le eran demasiado molestas al profeta. Teniéndolo todo y Dios dándole todo, él no hace nada por cambiar. Inestabilidad en sus emociones. El camino hacia la restauración de Dios se realiza con una actitud de arrepentimiento, con confesiones de pecados, determinación de abandonar lo que está mal. Y no es difícil de hacer, pero como no es difícil de hacer, es fácil de no hacer. La mayoría de los problemas existenciales de los cristianos se solucionarían si actuaran en consonancia con la Escritura y la guianza de Dios por medio del Espíritu Santo. La primera parte del capítulo es llamada la oración de Jonás, una oración donde Jonás es aplastantemente sincero y donde reconoce que si Dios no le lleva a ese extremo, quizás hubiera perdido su alma. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios nos hace atravesar procesos con tal de llamar nuestra atención. Nada le interesa más a Dios que nuestra salvación. Hemos visto personas que conocen de la palabra perder sus puestos encumbrados en organizaciones. Aquí dice que hay gente que eran antes de eminencia, heraldos y referentes, pero que han llegado a estar en el pozo más profundo del fracaso. Personas que creyeron por un tiempo que podían hasta prescindir de Dios, no en sus palabras, mas sí en su actuar. Su descenso ha sido propiciado por Dios mismo para recuperar a sus amigos. La oración de Jonás no es larga, no hacía falta que lo fuera. A Dios no se le puede impresionar con palabras, y el profeta iba captando la verdad. Así que el proceso termina cuando el discípulo está listo. El pez le da una última lección al arrepentido profeta.
A una sola orden de Dios arroja a Jonás a la arena. Y creemos que Jonás nunca olvidaría eso que pasó, en el cual un pez grande de entendimiento demostró más sentido común que un hombre de Dios. Al profeta se le da un mensaje específico: proclame en Nínive lo que yo te voy a decir. Debía de ceñirse a lo que Dios le diría, no podía cambiar nada. El mensaje dado por Dios incluía la develación del pecado que caracterizaba a aquella gente. La rapiña, eran ladrones violentos y Dios estaba en contra de la maldad, en contra de todo lo que ellos estaban haciendo. Jonás se ciña a lo dicho por Dios sin poner ninguna excusa. Quizás el mensaje le resulta fácil de proclamar debido a sus pensamientos anteriores sobre la ciudad de Nínive y sus habitantes. Sin embargo, en el siguiente capítulo nos enteramos que había realizado la tarea con cierto recelo. Aquella gran ciudad de más de 120,000 habitantes reacciona ante el mensaje de juicio del profeta con un arrepentimiento evidente, y eso le causó más coraje a Jonás porque no quería que la gente se arrepintiera. Donde a unos animales se les privó de alimentos en señal de arrepentimiento de sus dueños, la ciudad se vistió de cilicio y ayunó. Dios, al ver la actitud de humillación, decidió remitir el juicio, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El profeta no estaba dispuesto a entender la misericordia de Dios, un atributo que él llevaba disfrutando desde hacía tiempo y por el cual aún era profeta. Pensar que somos mejores que otros es un grave pecado. Si no fuera por la misericordia de Dios, ningún hombre estaría vivo. Debemos conocer a Dios y gozarnos de sus atributos. Necesitamos tanta misericordia como cualquiera. Nunca nuestro mérito será suficiente. No debemos creernos en ventaja sobre otros en cuanto a justicia propia. Tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? El arrepentimiento del pueblo de Nínive hizo que Dios detuviera su juicio. Dios puede soberanamente cambiar una acción que estaba por realizar. Lo que no cambia a Dios jamás es su carácter. A Jonás le costaba entender esto, así que se apresuró y se enojó con Dios en extremo. Hizo una oración donde cuestionaba a Dios sin ninguna reserva. Jonás había perdido su temor reverente por Dios y le hablaba al Señor como si fuera un molesto vecino. No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. El profeta critica a Dios por aquello que debe ser alabado. Tal necedad procede de un corazón lleno de amargura y enojo. Ninguna buena oración puede salir de un mal corazón. Jonás le pidió a Dios que le quite la vida, una oración que Dios no contesta. Otra vez, por esa misericordia que tanto incomprende Jonás. Entonces el Señor le hace una simple pero acertada pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? El profeta no responde y sale de la ciudad a esperar qué va a ocurrir. Dios lo deja ir, aunque disponía del poder para paralizar al predicador enojado. Es ridículo enojarse con Dios y cuestionar sus planes. Dios no es un líder principiante que no está seguro de lo que hace. Si Él actúa en cierto modo es porque esa es la manera adecuada y perfecta de proceder. No se intimida por nuestras rabietas, por nuestros berrinches, ni cambiará de opinión por nuestro capricho. Por su parte, Dios dejará que tomemos nuestras decisiones. Él persuade, pero Él no obliga. El profeta pasa de un estado de ánimo a otro con gran facilidad.
Llega Jonás enojado al oriente de la ciudad y de repente se alegra porque hay un árbol, una calabacera que crece sobre la encaramada que él ha preparado. Al día siguiente, sin embargo, se enoja. Ve que un gusano se ha comido su árbol, su calabacera, y más tarde, al golpearle el viento solano, Jonás quiere morirse. Así somos muchos cristianos. Cuando nuestra vida no está en la voluntad de Dios, nuestras emociones son esclavas de las circunstancias. Bendito sea el Señor. El único sustituto para la inconstancia es vivir en el plan perfecto de Dios y tener el fruto del Espíritu. Hay creyentes que viven al borde de los nervios de la terquedad por no rendirse completamente al Señor. Pasan de una emoción a otra controladas por su inconstante y por su temperamento. Dios dialoga con el profeta Jonás sobre la calabacera. El Señor quiere que Jonás se dé cuenta de su superficialidad. El profeta se había convertido en un desalmado, capaz de poner una intrascendente planta por encima de su propia vida humana. Si Jonás no cambiaba, se perdería para siempre. Este último diálogo del libro del profeta Jonás es otro intento de Dios por recuperar a su siervo. Imagínense todo lo que hace Dios. Dios le da tanta prioridad al profeta. El último que habla es el Señor, por lo que parece que Jonás no se atrevió a decir más nada. Los argumentos de Dios fueron aplastantes. Dios siempre lleva toda la razón en lo que Él habla, lo que dice y en lo que Él establece. Parece que Jonás lo estaba entendiendo, o al menos eso queremos pensar. Dios recupera, pero no nos obliga a cambiar. El cambio tiene que venir de nosotros. Es sabio atender a lo que Él dice y obedecer a lo que Dios pide. Si esto hacemos, seremos cristianos triunfantes, gozosos y, lo que es mejor, amigos de Dios. Hay que desechar toda superficialidad y todo fruto de la carne para poder percibir el corazón de Dios y seguir lo que Dios nos está mandando a hacer. Y ya para terminar, lo último que nos enseña, Dios llama a personas imperfectas para la reta mejorar. Esto es un constante recordatorio de su misericordia y de su gracia. La actitud correcta en nosotros es desear ser más a la imagen de Dios día con día. Dios es paciente con nuestra inconstancia. Él se acuerda que somos hombres de carne y hueso. No tiene un látigo en sus manos para condenarnos, sino un pizarrón y un gis, una tiza, para estarnos recordando y educarnos. Dios quiere que seamos parte de sus proyectos. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Y Dios no quiere hacer nada sin nosotros. Y esto es algo maravilloso que Dios está contando con nosotros para todo. Los planes de Dios son más altos que los nuestros. Así que si no entendemos algo, el problema no está en el carácter de Dios, sino nuestra óptica ilimitada razón. Obedece sin temor a las órdenes de Dios. Nada es más penoso que un mensajero retinente. Demorar la obediencia también es causa de desobediencia. Y por último, lo que nos enseña el libro de Jonás es que no seamos como Jonás, ni actuemos con un corazón lleno de malas actitudes. Jonás es un recordatorio de la posibilidad real de perder el rumbo en el ministerio. No hay gente intocable. El libro es toda una extensión, un canto a la misericordia de Dios. En cada parte, en cada capítulo es exaltado el Dios que perdona, el Dios que es paciente y el Dios que ama. Ya sea en relación a una ciudad pagana o a un hijo rebelde e inestable, Dios no cambia en su carácter. Dios es inmutable en lo que Él es. Amén. Espero que esta corta y pequeña enseñanza y reflexión, hay mucho que aprender de Jonás. Jonás, el profeta inestable, para que no seamos como él, sino que cuando leamos el libro nos acordemos de la bondad, del amor, de la paciencia de Dios, tanto que Él tuvo con el profeta Jonás como la tiene con nosotros. Amén. Que Dios me les bendiga en esta mañana y espero que sea de mucha bendición esta palabra. Nos escuchamos la próxima semana.